amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Patrones en esquema indio del rey, el simulado cambio de peón. En esta partida encontraremos un esquema similar al vídeo anterior, pero con los colores cambiados, lo que nos muestra que los patrones son aplicables a esquemas de peones en cualquiera de las dos piezas, mientras que cumplan con ciertos requisitos. Esta es una gran partida de Romanichin, quien venció a Lev Polugayevsky en el torneo de Moscú en 1982 y que comenzó con E4, C5, caballo C3, E6, G3, D5. Estamos en una defensa siciliana que después de alfil G2, D4, caballo de C a E2, E5, D3, caballo C6, pasó a una especie de ataque indio del rey, pero luego de F4, alfil D6, caballo F3, caballo de G a E7, enroque corto, F6 y C4, se ha llegado a un esquema de la defensa india del rey, pero con los colores cambiados. Otras dos variantes en esta posición son las siguientes. Las blancas pueden también desarrollar su alfil a D2 o, de lo contrario, atacar el centro por medio de C3. Pero, siguiendo la partida con C4, se crea un esquema similar, como mencionamos al vídeo anterior, pero con los colores cambiados. El negro continuó con A6, preparando un típico ataque en el ala dama, pero era preferible E por F4, G por F4 y ahora realizar el enroque corto, donde las negras tienen un juego bastante cómodo. Seguimos con A6, caballo H4, E por F4, G por F4, alfil E6. Tenga siempre en cuenta este detalle con el alfil. Desde aquí, en este patrón, el blanco puede ganar tiempo con el avance F5 que vendrá próximamente. Mejor era el desarrollo de esta pieza llevándolo a G4. Pero en lugar de alfil G4, ellas decidieron alfil E6, siguió caballo G3. Tenemos delante de nosotros el mismo esquema del vídeo anterior, donde el patrón lo aplicará el blanco. Ahora, en lugar de caballo G3, podían aprovechar este momento para aplicar el patrón directamente con E5, que era una buena opción, a lo que seguiría F por E5, F5, caballo G8, E por F6, dama por H4 y caballo G3, con gran ventaja de las blancas, quienes tienen un molesto peón en E6. El alfil de G2 influye poderosamente la gran diagonal y la casilla E4 a su disposición, además del escaso desarrollo que tienen por el momento. Seguimos con caballo G3 y ahora el negro mecánicamente tal vez juega enroque corto. No siempre el enroque es la mejor jugada. Mejor hubiera sido aquí alejar el alfil del posible golpe E5 y jugar alfil C7. Podría seguir una continuación, por ejemplo, dama H5, jaque, alfil F7, dama E2, dama D7, E5 y ahora F5. Las blancas responderían, por ejemplo, B3, con lo que ha aparecido en el tablero el esquema del primer método de Bogbini. Por esa razón, los esquemas y patrones debemos conocerlos porque son aplicables a diferentes posiciones estructurales. Seguimos pues con el enroque que permitió al blanco E5, un tema equivalente pero con los colores cambiados que se presenta en esta posición, similar como mencionamos a la partida de Grigori anteriormente. Sigue como mejor opción F por E5 y F5.
La casilla E4 ha quedado libre y sólida para una pieza blanca, fundamentalmente el caballo de G3. Siguió la retirada del alfil a D7, alfil G5 y H6. La posición de las negras en realidad ya es bastante delicada. Veamos otras posibilidades. Por ejemplo, E4, tratando de deshacerse del peón bloqueado y además ceder casillas a sus piezas. Seguiría caballo por E4, alfil B8 y F6 con una posición extremadamente agresiva para las blancas que las llevarían a la victoria. La otra continuación sería ubicar la dama en C7, pero igualmente sigue el poderoso avance F6, G por F6 y alfil por F6 que garantiza al blanco una gran ventaja y fuerte ataque. Después de H6 siguió alfil D5, jaque. Mantiene su ventaja sin correr, por supuesto, el riesgo con el excelente sacrificio de alfil por H6. Después de G por H6, F6, caballo G6, alfil D5, jaque, rey H7, caballo por G6, rey por G6, dama H5, jaque, culminaría la partida con un mate en 3 movimientos. Pero regresando a esta jugada, alfil D5, que es buena también, pero permite a las negras sacrificar o entregar su dama por medio de caballo por D5, puesto que ahora, si hubiesen retirado su rey a H7, podría seguir alfil E4 y ahora 3 continuaciones, capturar el alfil en primera opción. La otra opción sería, por ejemplo, retirar nuevamente rey a G8, pero sigue el sacrificio alfil por H6, G por H6 y F6, nuevamente con un fuerte ataque y ventaja ganadora. La otra era por parte de las negras impedir el traslado de la dama a H5 y jugar dama E8, pero igualmente sigue el sacrificio alfil por H6 con una ventaja ganadora, puesto que cualquier respuesta de las negras podría seguir el avance del peón a F6. Luego de la captura del alfil H por G5, dama H5 jaque, rey G8 y nuevamente F6 conduce a la victoria de las blancas. Pero regresamos a la partida donde las negras como mejor opción entregan su dama con caballo por D5, alfil por D8, caballo E3 y dama F3. Existen muchas posibilidades para ganar, esta es una de ellas, pero la más fuerte hubiera sido llevar la dama a H5, alfil E8, caballo G6, torre por D8 y ahora F6 con un ataque ganador. Pero esta no está mal. Tampoco vamos a criticar lo jugado por Romanichin en esta partida. Tras ese movimiento, su adversario Polugayeski capturó caballo por D8. El negro en realidad no obtuvo suficiente compensación por la dama. La partida, que no merece más comentario, excepto algunos que haremos posteriormente por sus elementos tácticos, siguió caballo E4, alfil C6, F6, torre F7, caballo F5. Los caballos ocupan las posiciones despejadas por los peones. Caballo por F1, torre por F1, alfil F8, dama G4, amenazando caballo por H6. Rey H7, torre F3, alfil por E4, dama por E4, torre por F6, caballo por H6, jaque a la descubierta y ahora rey H8. Este es el punto táctico donde queríamos comentar el resto de la partida, puesto que las negras aquí tienen varias continuaciones. Por ejemplo, torre G6, jaque, pero a esto sigue torre G3, con lo cual la torre de G6 será capturada impunemente y el juego culminaría pronto. La otra es capturar el caballo con el rey, pero esto culmina en mate pronto. Torre H3, rey G5, torre G3 jaque, rey H5, dama G4, rey H6 y dama H4 mate.
Por último, la continuación F6, pero esto deja la torre de F6 sin protección, con lo cual la partida debe abandonarse inmediatamente. Luego de rey H8, Romanichin culminó la victoria con torre por F6, G por F6 y caballo F5. Aunque la diferencia de material es grande, podemos observar la ubicación de las piezas blancas que controlan las casillas que fueron despejadas con los avances de peones E5 y F5 y F6, con un gran dominio de las casillas blancas. Finalizó rey G8, dama D5 jaque, caballo F7, dama G2 jaque, para alejar el rey de la defensa del caballo, y después de rey H7, dama por B7 con un ataque doble. Continuó el negro con rey G6 y tras caballo H4 jaque, Polugaevsky decidió abandonar. Espero que esta partida, conjuntamente con la anterior de Grigori en la defensa india-rey, le sirva para concretar este importante patrón de sacrificio de peón temporal para ceder también casillas a las piezas y mejorar la posición con tremenda compensación. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.